Muy bien. Bueno, continuando el tema, según lo dejé en la segunda parte, que tiene que ver la clase con la introducción, con la razón de ser del derecho del trabajo, esto que tiene que ver con una práctica, con las problemáticas que suscita y el modo de resolverla. Y hablábamos de los propósitos de la legislación laboral, del derecho, de las prescripciones que integran el área. Y lo que digo es que la legislación laboral no está orientada específicamente a solamente proteger al trabajador, sino que también tiene, dentro de sus múltiples propósitos, tutelar el patrimonio del empleador. Y digo esto porque en función de ciertas prescripciones que se justifican y que están reconocidas expresamente en la regulación laboral. Así, por ejemplo, los controles personales sobre el trabajador, este derecho que tiene el empleador, derecho individual, de revisar las pertenencias de sus trabajadores al momento de salir de su establecimiento, este derecho que tiene un privado de revisar los bienes de otro sujeto privado, y que no se da en ninguna otra área del derecho, salvo en el derecho laboral. Resulta impensado una práctica de un particular obligando a otro particular a exhibirle sus pertenencias, so pena de considerarlo un incumplimiento grave, la pérdida de confianza, ¿no? En caso de negativa injustificada del trabajador a ser controlado en sus bienes. También el régimen de preferencia, el derecho de preferencia, que reconoce, que constituye el artículo 83 en el régimen de invenciones. El deber del trabajador de prestar dedicación adecuada. No, digamos, adecuado quiere decir razonable en virtud de las exigencias según las circunstancias. No es solamente cumplir con la formalidad del trabajo, sino que debe ser una prestación adecuada. Esto es como tiene cierta relación con el deber del empleador de dar ocupación efectiva, ¿no? O sea, no alcanza con pagar la remuneración, debe dar una ocupación efectiva. Bueno, el trabajador no alcanza con que preste el servicio, sino que el servicio debe ser adecuado. También el deber del trabajador de guardar reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso. Esto está por fuera de los deberes prestacionales que tiene el trabajador, sino que este deber digamos, se extiende a la vida privada o pública que tenga el trabajador. Está este deber de guardar reserva, solo justificado con el interés del sistema normativo de tutelar el patrimonio del empleador. Los secretos, el know-how, algunas intimidades que ocurran en el ámbito de la empresa. También el deber del trabajador de conservar los instrumentos o útiles que se le provean, o la responsabilidad por daños. Por supuesto, debe mediar dolo o culpa grave de su parte. O el deber de no concurrencia, esto es, de no favorecer a la competencia en contra de los intereses de su empleador. O el deber del trabajador de prestar auxilios o ayudas extraordinarias. Este deber en procura de la defensa no solamente de las personas, sino de las cosas que se encuentran en la empresa, lo dice a texto expreso el artículo 89. O mismo el deber de dar preaviso en cabeza del trabajador, que tiene que ver con darle posibilidades al empleador de buscar un reemplazo de quien renuncia a su empleo. Esto, por supuesto, no quiere decir que el derecho del trabajo esté para proteger al empleador, porque es el principio indiscutible, incontroversial, el principio de protección al quien trabaja, ¿no? Lo dice el artículo 14 bis, que aseguran al trabajador la protección. Entonces, sin opacar en ningún sentido la fuerza del principio de protección, también las prescripciones que integran esta área del derecho tienen entonces otras inquietudes o propósitos que pretendí desarrollar, incluso tutelar el patrimonio del empleador.
Por último, hay algunas problemáticas del ámbito subjetivo de aplicación del derecho del trabajo, a quienes debe proteger el derecho del trabajo, este conjunto de prescripciones, ¿no? Y en virtud de lo que vengo señalando, es claro que el derecho del trabajo surgió, es la respuesta a la problemática que suscita la relación de trabajo según sus características, su estructura, ¿no? Y su procesamiento en el Estado liberal de derecho. Los principios del Estado liberal, el sistema normativo de características liberales, ¿no? Previo al Estado social de derecho. O sea, tiene una justificación histórica, un reclamo político de intervención del Estado en las relaciones entre particulares. Entonces, esta es la razón de ser del derecho del trabajo y se conserva y opera dentro del sistema normativo modificándolo. Es decir, el derecho del trabajo integra el sistema normativo, forma parte. Es una reacción que ocurrió, que se comprende en términos históricos en el desarrollo del Estado liberal de derecho al Estado social de derecho. Ahí es el surgimiento del derecho social, del derecho laboral. Entonces, las herramientas que surgieron como respuesta a esas problemáticas, la idea del orden público laboral, la idea de empresa con sus fines propios, la idea de la remuneración, que en ningún caso debe ser injusta, debe ser suficiente, bueno, los caracteres, la regulación, los convenios colectivos de trabajo, etc. Todo es aplicable a aquella relación que originó las problemáticas. ¿Se entiende? Entonces tenemos una práctica, un sentido dado por el sistema normativo, una respuesta, que son las instituciones del derecho del trabajo, que es el derecho del trabajo, que se aplican a la práctica, al fenómeno, la relación de trabajo. Por lo tanto, podríamos decir que el derecho al trabajo es el derecho de las relaciones de trabajo subordinadas, el derecho de las relaciones de trabajo donde el objeto es el trabajo en abstracto, donde lo que el trabajador ofrece a la producción, al empleador, es su capacidad de trabajar. Cuando el trabajo que ofrece el objeto es concreto, estamos hablando de otro tipo de trabajadores que son empresarios. Por ejemplo, un plomero que trabaja independiente, un jardinero que trabaja en forma independiente, un profesional de la salud, del derecho, que trabaja en forma independiente. Esa persona que ofrece un servicio, que en el Código Civil y Comercial es denominado contrato de servicios, esa no es una persona sujeto del derecho del trabajo en esta inteligencia, en esta comprensión o justificación de la razón de ser del derecho del trabajo. Porque el derecho del trabajo no es una reacción a la problemática que suscita las relaciones de trabajo de objeto concreto. Pero, sin embargo, existe una situación de debilidad y a veces se percibe con mayor notoriedad y necesidad que el trabajo asalariado, que es el trabajador, digamos, autónomo pobre, o el económicamente dependiente. Entonces, en algunos países, como Alemania, España, Italia, se ha creado la figura de la parasubordinación. Esto es un trabajador autónomo que recibe ciertas prestaciones propiamente destinadas o dirigidas al trabajador asalariado, como puede ser un proceso laboral digamos, tenido por el principio de protección, que resulte más ventajoso para el trabajador, o la posibilidad de negociar colectivamente, o la posibilidad de acceder a ciertos beneficios de la seguridad social, etc. Son parasubordinados, pero son trabajadores autónomos que reciben por necesidad y por decisión de política legislativa una protección similar en ciertos puntos a la que recibe el trabajador asalariado. Pero hablar libremente del ámbito subjetivo de aplicación sin considerar los datos teóricos que estoy enunciando, creo que es un error. Creo que lo que se puede hacer es extender, pero no se puede alterar
según las necesidades, las razones que justifican la razón de ser jurídica del derecho del trabajo. Esto tiene que ver con el punto B del trabajo dependiente y trabajo independiente, la identificación. Y las problemáticas, ¿no? Digamos, básicamente el asunto de la identificación tiene que ver con si lo que ofrece el trabajador es trabajo concreto o trabajo abstracto. En el primer caso será un empresario, en el segundo caso un trabajador asalariado. De eso nos ocuparemos también en la clase correspondiente a contrato de trabajo. Luego, en el punto A, la relación de empleo privado y público, acá hay una problemática, porque, digamos, también resultado de una evolución, hoy el empleado público es tan trabajador como el empleado del ámbito privado, eso no se discute, se discutió, fue una evolución, lo vamos a ver en la clase de empleo público, y lo cierto es que se discute la naturaleza del sujeto empleador, en este caso es el Estado. Fíjense que las soluciones, las respuestas que son el derecho del trabajo, ocurre en el ámbito del derecho privado patrimonial. Y son cuestiones que establecen limitaciones, fundamentalmente, al poder de dirección empresaria, o establecen mecanismos alternativos para la fijación del precio del trabajo. En el caso cuando es el Estado el empleador, la problemática, digamos, se revitaliza o toma otro cariz, porque es el propio el Estado el que debe garantizar la imperatividad, que es una característica de las normas laborales, el que ahora es el sujeto empleador. Entonces, renueva la problemática en torno a cuáles son las condiciones de uso válidas, ¿no? Y cómo se fija la remuneración. De eso lo vamos a ver más adelante. Y luego el contrato de trabajo como vínculo de realidad. El contrato de trabajo, lo vamos a ver también en contrato de trabajo en la clase, es un supuesto de hecho, es un presupuesto fáctico cuya verificación, en los casos concretos, va a determinar la aplicación de todo el sistema normativo de prescripciones del derecho del trabajo. Fíjense cómo inicia el artículo 21, dice, habrá contrato de trabajo cuando, y luego describe el fenómeno originario que describí al principio de estos tres bloques. Y por supuesto, la implicación aquí del principio de autonomía de la voluntad. Hay muchos casos, muchos ejemplos donde se ve que la autonomía de la voluntad, que requiere vínculos de tipo horizontal, esto ya lo dije en este bloque, en estos bloques, estamos en un vínculo, una relación de empleo, una relación de uso, donde A, en cuanto empleador, dirige, organiza la prestación que ofrece B, en tanto y en cuanto titular de la capacidad de trabajo que es el objeto del contrato. Por lo tanto, es una relación vertical. Esto lo dije en el bloque pasado, y resulta el principio de autonomía de la voluntad, el carácter de fuente por sí mismo de la iniciativa privada, en el caso del derecho del trabajo, no se verifica por la estructura jerárquica del vínculo donde uno manda y el otro obedece. Por eso, si bien la iniciativa privada se admite solo en casos de que resulte más favorable para el sujeto trabajador, en tanto es a través de la aplicación del principio de protección. Bueno, creo que con esto redondeo una presentación de la materia, el derecho del trabajo y su razón de ser, los propósitos del derecho del trabajo, y algunas problemáticas que la van a ir viendo durante este curso de apoyo. Muchas gracias.